Buenas noches, buenas tardes, buenos días desde cualquier lugar de este bello mundo que nos estén escuchando y viendo. Amigos de Bar Cinefable, hoy estamos de manteles muy largos. Tenemos como invitada a nuestra querida y estimada Liliana Blum, a quienes a continuación presentamos. Ay, bueno, hola a todos los, ¿qué será? Público visualizador. Aquí saludos desde Durango, es de noche, y bueno, aquí estoy con Patti muy dispuesta para hablar de lo que ustedes quieran. Muchísimas gracias, Liliana, pues por aceptar sobre todo este espacio, este tiempo y sobre todo gracias por tus letras. Y pues vamos a hablar un poquito acerca de nuestra invitada de hoy. Dice así un poco de su semblanza. Liliana Blum nació en Durango, México, en 1974. Estudió literatura comparada en la Universidad de Kansas y la maestría en educación con especialidad en humanidades. Entre sus novelas tenemos El monstruo pentápodo, Residuos de espanto, y entre sus libros de relatos tenemos No me pases de largo, Yo sé cuándo expira la leche, El libro perdido de Heinrich Böll, Vidas de catálogo. Y pues bueno, Liliana, vamos a empezar un poquito acerca de lo que, lo que te gusta. Cuéntanos, ¿cuándo y cómo descubriste tu pasión por la escritura? Ay, bueno, creo que ya desde esta edad, y si miro hacia atrás, puedo responder a eso. Quizás en su momento no hubiera sabido, pero siempre me ha gustado leer como una escapatoria a mi realidad, ¿no? O sea, yo siempre fui una niña muy tímida, a lo máximo tenía una amiga, batallaba mucho para hacer amistades y además por el trabajo de mi padre nos movíamos mucho, 2 o 3 años en un lugar y ya nos estábamos mudando a otro. Entonces, pues ya tenía mi amiguita, pero luego ya la dejaba atrás. Por cierto, en esas épocas yo les escribía a mis amigas que iba dejando cartas. Bueno, es otra manera de escribir, pero creo que desde siempre he estado haciendo historias. Yo nunca fui de muñecas, yo jugaba mucho con animales de peluche. A la fecha soy una levantaperros de la calle. Por si ladran, ahorita tengo 5. Pero yo les hacía historias a mis animales de peluche muy dramáticas y duraban días, ¿no? O sea, en la noche ya para dormir los dejaba así posicionados y mañana seguimos, ¿no? Entonces creo que siempre he estado haciendo historias, pero no fue hasta la preparatoria que una maestra de redacción, recuerdo muy bien que nos dijo, pues el trabajo del mes va a ser hacer un cuento o un poema y lo van a meter a un concurso de la escuela, ¿no? Entonces, por primera vez me planteé hacer un cuento. Nunca me ha gustado la poesía, la verdad. Este, entonces hice un cuento y me gané el tercer lugar y me gustó, fue así como de, oh, ¿qué hice, no? Entonces fue ahí en primero de prepa que empecé a escribir e incluso volví a ganar otros premiecitos chiquititos y pues bueno, en 2003 salió mi primer libro de cuentos ya, digamos, mío, porque antes eran como cuentitos en revistas, así. Y pues ahorita en 2023 salió otro libro mío, Un descuido cósmico. Entonces, más o menos llevo 20 años de escribir de manera oficial, un poco más de manera no oficial. Entonces, pero creo que sí, siempre fue desde niña esta necesidad de contar. Así es, y eso me encanta que nos gusta la poesía. Bueno, a mí por lo menos tampoco, la verdad me siento algo incompetente para esas cosas. Pero bueno, son ciertas pistas que nos va dejando como el destino para saber, por ahí vas, ve, ¿no crees? Sí, sí. Bueno, en este punto, Liliana, nos gustaría saber mucho, ¿qué temas aborda con mayor frecuencia su escritura? ¿Hay alguno en particular que utilice recurrentemente? Bueno, los temas son muy variados. Digo, cada libro incluso puede tener muchísimos temas. Hay unos que son más llamativos que otros, pero yo creo que sí hay algunos recurrentes. Digamos, en mi trabajo más reciente, que yo lo consideraría a partir de mi novela Pandora, que salió en 2015, luego viene El monstruo, luego viene Cara de liebre,
luego viene una compilación de libros más antiguos, Todas hemos perdido algo, Tristeza de los cítricos, que son cuentos, y ahorita este último de Un descuido cósmico. Y creo que al menos en las novelas eh, hay el tema del cuerpo, o sea, el cuerpo de la mujer no perfecto. Por ejemplo, en Pandora, la protagonista es una mujer mórbidamente obesa. En pues El monstruo de Pentápodo, aunque parece que el pedófilo es el protagonista, en realidad para mí es Aimee, que es su pareja y es una mujer enana. Y por ejemplo, en Cara de Liebre hay una chica que tiene una cicatriz aquí porque tuvo labio leporino, ¿no? Y todas se sienten inconformes con su cuerpo. Entonces, uno de los grandes temas es, digamos, las imposiciones sociales y culturales sobre el cuerpo de la mujer y cómo la mujer nunca puede sustraerse de eso, ¿no? Por más inteligente, por más simpática, por más exitosa que sea, siempre se le va a juzgar por su cuerpo, ¿no? Por su delgadez, por su belleza, y por su juventud. Entonces, esos son temas recurrentes. La violencia siempre está de trasfondo, no necesariamente la violencia del narco, sino a veces una violencia más soterrada, sutil, ¿no? Que se puede dar al seno de las familias, entre padres e hijos, entre pareja, ¿no? Pero siempre está como latente. ¿Y qué otra cosa será? Pues bueno, al menos esas dos. Sí. Ok. Al respecto de esto, Liliana, me llamó mucho la atención y sí, precisamente es la parte del cuerpo. Eh, ¿Hay alguna justificación del por qué eh, alguien cercano a usted que lo haya padecido, que lo haya vivido y que haya dicho, wow, tengo que levantar mi voz por ella, por él, por ellos? Eh, bueno, no, vaya, no quiero sonar que esto vaya a salir muy negativo, pero yo nunca, digamos, me he puesto a decir, voy a escribir esto para, digamos, levantar la voz por alguien o para demostrar tal cosa o para protestar contra tal cosa, ¿no? Yo escribo desde la necesidad de contar una historia, es decir, y lo dice Margaret Atwood, que es una de mis escritoras favoritas, una de las escritoras que me puso además también en el camino. Por ahí dice que la primera obligación de un novelista es contar una historia y contarla bien, de modo que el lector pues empiece a leer y termine el libro, ¿no? Porque, digamos, cuando no estamos leyendo por obligación, seguramente te ha pasado que hay libros que son que no puedes seguir y que casi casi los terminas como si fuera Manda, ¿no? Entonces dice Margarita, primero cuente una historia. Pero creo que si uno logra hacer eso más o menos bien, todo lo demás viene por añadidura, porque finalmente en una novela o en un cuento, lo que está mostrando el autor es su forma particular de ver el mundo, ¿no? O sea, todos tenemos un punto de vista diferente porque tenemos o sea, soy una mujer de 50 años, nacida en Durango, con una historia familiar muy particular, con experiencias que solo me han pasado a mí de cierta manera, ¿no? Entonces, la forma en la que yo veo el mundo es única y es lo que yo le puedo ofrecer a mi lector. Y esa es la razón también por la cual yo leo, ¿no? Para, digamos, experimentar o ver el mundo de la manera en que otros lo ven. Entonces, en ese proceso, creo que es cuando los lectores se pueden a veces, si desarrollamos bien los personajes, digamos, conectar o tener cierta empatía por los personajes, aunque sean personajes que pudieran ser deleznables o que hagan cosas malas. Si Claro. tú te puedes identificar con un personaje, te va a importar y quizás logres entender más del otro, ¿no? Es decir, ok, sí, hizo algo malo, pero creo que entiendo de dónde viene. Entonces, digamos que esas cosas salen por añadidura, pero la parte del cuerpo, creo que siendo mujer, no creo que exista una mujer que sea ajena a su cuerpo, que no se haya sentido alguna vez insatisfecha por cómo luce. ¿Y cómo sabemos que nos sentimos insatisfechas? Pues porque nos estamos comparando siempre con otras, ¿no? Claro, los Y siempre, estándares. claro, y a donde quiera que volteamos, vemos chicas súper delgadas, súper jóvenes, y ahora ya no se digan con los filtros,
y con todas las formas de producción. Entonces, claro, uno ve esa perfección y pues, yo estoy mal, ¿no? Entonces creo que incluso a veces, como el caso de mi personaje en Cara de Liebre, Irlanda tiene una cara muy linda, tiene un cuerpazo, tiene un cabello así precioso, pero tiene esta cicatriz, entonces ella se percibe de una manera muy negativa y entonces a veces el cuerpo ni siquiera tiene que ver con el cuerpo en sí, sino cómo este cerebro califica el propio cuerpo, ¿no? Entonces es una cosa muy compleja y claro, creo que cuando muchos de mis lectores me dicen, es que yo me he sentido así, parece que tu personaje vivió lo que yo, digamos, no era mi intención, pero creo que es una manera como de levantar la voz sin habérmelo propuesto. Ok. Ya nos va dando una pista acerca de los escritores, las escritoras, y nos gustaría saber a lo largo de su vida con qué escritores, con qué escritoras tuvo mayor afinidad, a quienes lee con mayor agrado en esta actualidad, Liliana. Bueno, creo que en mis inicios lectores leía, digamos, cosas más aventureras. Por ejemplo, yo recuerdo en secundaria leí El nombre de la rosa de Humberto Eco y recuerdo así que casi, casi lloré al final, pero no por la novela, no porque la novela te haga llorar, sino porque dije, ¿cuándo voy a volver a encontrar como un libro tan bueno, no? Pero creo que de escritores que fueron formativos, por ejemplo, fue Rosario Castellanos, porque en mis inicios de escritora, digamos, cuando, pues yo soy de la generación de los 70s, ¿no? Entonces muchos escritores que ahorita andan por allí, pues son de mi camada, y entonces, pues uno termina teniendo que la beca del FONCA con estos otros, ¿no? Y entonces, pues yo veía que yo era muy diferente y de hecho, pues me hacían trizas mis textos, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayoría de los escritores, hombres sobre todo, y que siguen siendo mayoría, estaban escribiendo sobre el narco, sobre la cocaína, sobre el table dance, sobre la frontera o sobre la violencia de la Ciudad de México, ¿no? Esta violencia urbana, el metro, ¿no? Y entonces mis cuentos eran sobre mujeres que estaban dentro de sus casas y les pasaban cosas que nos pasan a las mujeres cuando tenemos esposo, hijos, cuando tenemos que trabajar, ¿no? Cuando estamos hartas de cuando nos arrepentimos de tener hijos por un microsegundo y luego nos sentimos culpables toda la vida, ¿no? Entonces, como que odiaban mis temas, ¿no? Y me destrozaban y me decían que todo estaba mal. Y claro, cuando uno va empezando, pues uno todavía no distingue la mala leche de un buen consejo, ¿no? Entonces, pues yo estuve casi a punto de tirar la toalla y entonces me vino a la mente Rosario Castellanos, que yo la había leído antes, especialmente su libro Álbum de Familia, que está, ahí lo tengo todavía el súper viejito, todo ya deshojado, y entonces eran cuentos de mujeres en situaciones cotidianas y domésticas, ¿no? Entonces como que dije, bueno, que mis compañeros estén en la onda esta del narco y la droga y todo eso y las pistolas, pues qué bonito, pero pues hay cosas distintas, ¿no? Entonces creo que Rosario fue un, digamos, como asidero para no tirar la toalla al principio. Y más adelante, durante la carrera, conocí, gracias a un maestro, a Margaret Atwood a través de un cuento que se llamaba Fantasías de Violación y me quedé así, como dicen ahora, me voló la cabeza. Yo dije, ¡ah! Jesús vencedor, ¿no? Dije, yo quiero, bueno, casi he leído todo lo de Atwood. Entonces creo que de ahí en adelante, a pesar de que disfruto mucho a algunos escritores hombres, por ejemplo, me encanta Stephen King, acabo de descubrir a Jaime Alfonso Sandoval, que me parece genial, ¿no? Pero creo que en general leo mucho más a mujeres, y mujeres más contemporáneas, ¿no? Sí. Ok, eso de volar cabezas me pasó justo con el monstruo Pentápodos, justo. Ah. Ahora bien, Liliana, pues considerando el panorama literario latinoamericano en general y específicamente en esta escena literaria mexicana,
¿Qué desafíos enfrentan las escritoras al intentar hacerse un nombre en este campo tan competitivo? Bueno, a ver, ¿cuáles serían ahora? Creo que las cosas afortunadamente sí han ido cambiando para mejorar, porque creo que ahorita hay muchísima apertura de las editoriales justamente para publicar escritoras, ¿no? O sea, creo que no siempre ha sido así. Y eso se sabe porque ahora hay muchos colegas hombres que, digamos, empiezan, voy a decir una palabra horrible, a chillar, porque los he escuchado diciendo, Sí. no, pues es que a mí no me publicaron porque ahora ya nada más quieren publicar a mujeres. No es cierto, creo que en general, eh, si uno escribe un libro que sea apetecible para un grupo de lectores, se va a publicar, ¿no? Este, independientemente del sexo del autor, pero creo que ahorita hay una gran avidez por literatura de mujeres y no es una decisión de las editoriales, creo que es una reacción, digamos, de demanda de los mismos lectores que están queriendo leer más a las mujeres. Por ahí una vez me dijo Benito Taibo, que hay, bueno, estadísticas y esto, de que en México, digo, hablo solamente de libros de ficción, es decir, novela y cuento, porque ya los libros de autoayuda, de, ¿cómo se llama?, de política, todos esos, pues, digamos, no cuentan como literatura, pero, digamos, al menos la literatura de ficción, cuento y novela, en este país, quienes más la compran somos las mujeres. Entonces, digamos, nosotras somos las que estamos comprando esos libros y entonces ahorita nosotras somos las que queremos leer libros en donde los personajes femeninos se parezcan un poco a nosotros, porque durante mucho tiempo yo recuerdo los libros escritos por hombres que yo leía, donde las mujeres son el atractivo sexual, es la amante, es la que tienen que matar para que el detective resuelva el caso, es la tonta bonita, o sea, son mujeres planas, sexualizadas, Pues, sin un rol digamos, en la trama, ¿no? Son como las bobitas. Y es quizás la manera en la que esos escritores ven a las mujeres, pero yo con esos personajes femeninos, yo no me podía identificar. Y en cambio, con los personajes femeninos escritos por las mujeres, sí. Y también me sucede con mis lectoras. Me dicen, es que yo me he sentido exactamente así, ¿no? O por ejemplo, como la primera vez que te baja, ¿no? En la escuela, casi siempre nos sucede en la escuela y es una cosa infernal, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas, no sé. Entonces creo que es un círculo virtuoso en este caso, que hay compradoras mujeres que queremos leer escritoras mujeres porque nos gusta cómo salen esos personajes femeninos en esos libros y nos podemos identificar con ellos. Y las editoriales, por supuesto, que quieren vender, dicen, bueno, pues demos, ¿no? Lo cual no quiere decir que los libros escritos por hombres se hayan dejado de comprar, pero digamos que ahorita la competencia se puso un poquito más pareja, ¿no? O el piso se puso un poco más parejo, yo diría. me pone a pensar un poco acerca de cómo ha crecido esta parte de la visibilización de la literatura mexicana de mujeres, ¿no? Los proyectos diversos que han salido, ¿no? Por ejemplo, escritoras mexicanas, escritoras MX o la FENALEM, ¿no? Decía ahorita usted, diferentes situaciones de nuestro diario vivir que nosotros tratamos de desmenuzar para sentirnos identificadas. Y es cierto, mi hija tiene 10 años y escribió un cuento acerca de la menstruación, ¿no? Son temas que desde pequeñas yo creo vamos buscando vagamente, ¿no? Sin querer, queriendo, ¿no? Y es cierto esta parte. Y ahora bien, bueno, ya que toca un poco el tema de las editoriales, nos gustaría mucho también, Liliana, que nos comentara cómo es trabajar para una gran editorial. La presión es mayor, supongo, pero también se asegura de alguna forma cierto mercado. ¿Nos podría contar al respecto? Sí, bueno, yo no diría trabajar para, porque creo que es más bien una colaboración, porque, digamos, las editoriales nos necesitan a nosotros y nosotros a las editoriales, ¿no? A mí me gusta, yo que he conocido, digamos, cómo es trabajar, o bueno, cómo es publicar en editoriales independientes muy pequeñas o
ahorita que estoy en Planeta, que pues es una de las dos grandes, definitivamente me gusta más trabajar con las grandes, porque yo sé que se llevan a veces como las malas palmas en cuanto, ay, es que explotan, pero en realidad a mí me han explotado más las chiquitas por ahí, ¿no? Pero creo que es ya muy sobreentendido. Yo no tengo ninguna presión, es decir, yo termino un libro y se lo doy a la editorial, digamos, a mí, como es ahorita, la mayoría de mis libros están en esa editorial, digamos, les doy primera mano de escoger, ¿no? Le digo, mira, este es mi libro nuevo, ¿te interesa? Y ya si me dicen que sí se publica, y si me dijeran que no, pues quizás yo buscaría publicarlo por fuera, ¿no? Eh, yo solita, yo soy muy trabajadora, no soy tan prolífica como quisiera, pero pues más o menos yo publico un libro cada año o uno cada 2 años, lo cual pues es bastante, o sea, es bastante porque también todo el trabajo de promoción lleva mucho tiempo, ¿no? Entonces, como que yo voy a mis propios tiempos, escribo cuando quiero, nunca he tenido la cosa de que me digan, ah, ya tienes que sacar un libro, ¿no? Como que nunca he tenido, sé que algunos escritores, sobre todo los que sí son muy comerciales, porque, digamos, la literatura en las editoriales grandes se divide en ficción comercial y ficción literaria. Entonces, en la ficción comercial, pues sí podemos tener pues estos booktubers o instagramers que de repente se ponen a escribir un librito o que son, digamos que son muy masivos, ¿no? Entonces, eso es como un tipo de mercado y funciona de manera muy distinta. La literaria es como más leve, sin tantas presiones ni nada. Entonces, yo trabajo muy a gusto, siempre las cuentas muy claras, me pagan mis regalías en tiempo. La verdad, o sea, yo no tengo queja alguna con la editorial, y claro que es muy lindo. La parte bonita es que pues uno puede estar en la mayoría de las librerías, que ese siempre es el gran problema con la distribución, ¿no? Que a veces las editoriales muy chiquitas o las editoriales de los estados, pues que es donde yo empecé a publicar en los municipios o estados, pues se publican las cosas y a veces se quedan en las mismas bodegas, ¿no? El autor tiene que comprar los libros y luego los vende por su cuenta, pero pues es una labor bien complicada porque pues es difícil llegar a veces a públicos más allá de amigos y familiares, ¿no? Entonces, eso es creo que una de las grandes ventajas de las editoriales, y pues también que uno puede ir a las ferias, conocer a los lectores en persona, y eso es muy lindo, ¿no? Digamos, entrar en ese circuito de las ferias. En ese respecto, Liliana, me gustaba mucho que hace poco la veía compartir en sus redes sociales acerca de una presentación que tuvo en Gandhi. Me gusta mucho ver cómo los lectores, ¿no? La aprecian, cómo la ven, cómo la siguen, ¿no? Independientemente del regalo, ¿no? Que como lector alguien se acerca, oye, te traje, oye, me acordé, oye, muchas gracias por lo que has escrito, ¿no? ¿Cómo es ese calor de lector? ¿Cómo es ese calor pues sí, de escritor, de sentirse leída? ¿Le ha tocado, ha tenido anécdotas en las cuales le digan, me gustó esto, me gustó tal libro, porque yo me sentí así, y que algún lector haya captado su esencia, lo que usted pensaba, que la hayan descifrado entre líneas? ¿Le ha pasado? Sí, de hecho en los clubes de lectura que hago luego por Zoom, que me encanta hacerlo, pues tenemos estas charlas y claro, ahí digamos también dentro de los lectores hay como lectores que se quedan a veces en lo superficial, unos que pueden ir más adentro, ¿no? Y unos que digamos ahora sí que casi casi penetran en mi mente, y, y sí, y ese es cuando yo digo, claro, yo escribo para mi lector ideal y tú eres mi lector ideal, ¿no? Porque exactamente entendiste lo que yo estaba tratando de decir, ¿no? Y es lindo porque cuando alguien te dice yo me he sentido así, aunque no me ha pasado exactamente lo mismo, y creo que esa es como una sensación, creo que a veces solo se puede dar entre mujeres, como de amistad, como decir, yo ya no estoy solita. Te cuento que justo con el monstruo pentápodo, eh, es algo que yo jamás me hubiera esperado. A través de las redes, digamos, por privado, en el Messenger o así, eh, yo creo que
cerca de unas 40 lectoras me han escrito: hoy acabo de leer El monstruo pentápodo, gracias por hablar de esto, nadie habla de esto. Y luego me cuentan su historia personal, digamos muy resumida, me dicen: es que a mí mi papá me violó, mi tío, mi abuelo, o sea, y es una cosa que pues te rompe el corazón, pero ellas están contentas porque dicen: es que nadie habla de esto, y simplemente leer como que me hace sacarlo todo y me hace sentir que ya no estoy tan sola, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso pues me conmueve muchísimo. Y cuando me toca ver lectoras casi siempre en persona, pues me han llevado todo tipo de regalitos, me han hecho playeras, a veces me escriben cartitas, libretas, plumitas. Eh, en Colombia una lectora me hizo un gnomo de crochet, así chiquito, como el gnomo que sale pues en Pandora, en el rostro pentápodo y en Cara de Liebre. A veces me han dado dulces, en la FIL Guadalajara pasada me llevaron un montón de galletas y chocolates, y bueno, y claro que me siento feliz como si fuera mi cumpleaños, porque yo sé que es como yo sé que mi libro les causó, digamos, la felicidad bueno, que a mí me causa también leer, y es como una manera como de regresarme un poquito, ¿no? Entonces yo lo aprecio muchísimo y a mí me encanta, ¿no? Entonces por eso poder ir a las ferias, ahora ya que terminó la pandemia, pues ha sido lo mejor, ¿no? Eso lo imagino. Hace poco, Liliana, yo tomaba un curso, fue un curso de terror en la cátedra Carlos Fuentes de la UNAM. Fue un curso impartido por el doctor Federico Guzmán. Hablábamos acerca de diferentes autoras, autores latinoamericanos que son parteaguas en este género, en el terror. Y en algunas últimas sesiones llegó su nombre, justo con el monstruo pentápodo, y algunas de las compañeras referían el por qué el terror, ¿no? Algunas otras comentaban acerca de la pederastía, eh, del cómo el terror ya no es el terror de antes de vampiros, brujas, zombies. El terror de hoy es justamente la realidad latinoamericana, feminicidios, el narcotráfico, la violencia doméstica, la violencia cibernética, la violencia en niños. En este punto me gustaría mucho saber, Liliana, cómo ha sido ese desafío, el tener que escribir, el escribir y el tener la capacidad de escribir acerca de temas que a muchos les incomodan. ¿Cómo ha sido ese proceso creativo para usted? Bueno, quizás es que a lo mejor yo creo que todos los escritores al menos tenemos algo de rebeldes por ahí. No es que yo ande buscando incomodar, pero yo siempre, bueno, me encanta desarrollar la psicología de mis personajes y siempre me pregunto, ¿no? ¿Por qué hacen lo que hacen? ¿Por qué funcionan de esta manera? Pero también me pregunto de la gente real, ¿no? Entonces a veces me he preguntado por qué a la gente le molesta tanto que se toque el tema de la pederastia, ¿no? O sea, porque, vaya, yo creo en la libertad de que alguien puede decir: a mí no me gusta cómo escribe Liliana Bloom, no la voy a leer; a mí me gusta cómo escribe fulana, sí la voy a leer. O sea, que nadie te obliga a leer nada, ¿no? Claro. Pero hay gente que le incomoda que se hable, que se escriba de eso, incluso aunque no lo vayan a leer, ¿no? O sea, como es como unas ganas de callar, ¿no? Así como: cállate, no hables de esto no se habla. Entonces digo: ¿por qué justo ese tema? Es decir, nadie tiene problema con la literatura del narco, que puedan escribir de un hombre que mete cadáveres en ácido, que cortan cabezas, hacen todas las atrocidades que ya sabemos, que matan mujeres. Nadie mueve una ceja por eso, ¿no? Pero de esto no hables. Entonces, creo que una razón es que, pues, si le rascamos a cualquier familia, yo creo que vamos a encontrar al menos un caso, ¿no? Un caso que lo más probable sea que nadie le creyó a la víctima, pero no por eso deja de ser, ¿no? Entonces creo que a veces como escritor uno tiene, así, al inicio de la carrera, creo que hay como decisiones importantes que hacer. ¿Qué tipo de escritor vas a ser y por qué estás escribiendo, no? ¿Estás escribiendo por la fama, por el dinero? ¿Estás escribiendo para
por el ego o porque crees que tienes algo que decir y necesitas decirlo. Y también vas a ser un escritor que le va a dar gusto a todos, o vas a ser un escritor, digamos, fiel a ti mismo y vas a escribir lo que tú quieras, aunque hagas enojar a muchos, ¿no? Entonces yo he decidido irme pues por esta segunda parte y, y realmente decir, bueno, pues por eso hay escritores para todos y hay lectores para todos, pero es difícil hablar de ciertos temas, pero al mismo tiempo es como liberador a veces también para un lector leer de ciertos temas, como es en el caso del monstruo, ¿no? O sea, muchos me han dicho, ¿por qué escribes cosas tan feas? ¿Por qué mejor no escoges temas más bonitos? Pero cuando mis lectoras me dicen, gracias porque gracias a tu novela sé que no estoy sola y me ayudó a sacar mucho de lo que yo traía, pues digo, claro, es que a todo el mundo le conviene como este silencio, ¿no? Entonces, también como el cuento de uno que venía en mi libro de primaria de la SEP, que era del abuelo que iba con su nieto y el burro, no sé si te acuerdas ¿El que de se subían Platero y los dos yo? al... ¿Mande? ¿El de Platero y yo? No, era un cuento así como como con digamos, Moraleja. con moraleja, gracias, ahí todo se me olvida, que era el abuelo y el niño iban en un burro los dos juntos y entonces todo el mundo decía, cómo abusan del pobre burro, ¿no? Se subía el abuelo, pobre niño, se subía el niño, maldito chamaco, ¿no? Y el punto es que nunca le puedes dar gusto a todos. Entonces creo que a veces los escritores que tratan de gustarle a todo público terminan no gustándole a nadie en realidad porque pues van a ser escritores como muy blanditos, muy, ¿no? Todo por encimita, pues para no hacer enojar a estos y no hacer enojar a estos. Entonces creo que quienes sí somos lectores apasionados, pues también nos gustan los escritores que nos den eso que estamos buscando, ¿no? Entonces, pues bueno, yo soy quizás un poco contreras y pues yo escribo lo que quiero escribir y digo, bueno, si lo van a leer, ojalá, y si no, pues ni modo, ¿no? Ok. Con respecto al proceso de revisión, eh, ¿cómo afronta este proceso, el proceso de revisión, de corrección, después de terminar de escribir? ¿Lo encuentra gratificante o lo considera más bien como una tarea desgastante? Ojo, y lo considero así como la peor parte del proceso. Mira, justo aquí atrás de la compu, tengo una bolsa, con una libreta, pero también está, aquí te voy a enseñar, o sea, un papote, ¿no? Es puro papel reciclado. Pues es una novela en la que estoy trabajando ahorita que, digamos, terminé el primer borrador con varias repasaditas, ¿no? O sea, de revisiones, pero esas son las más fáciles, las de, palabras repetidas, ¿no? No, las revisiones como dirían en Tampico, castrosas, son cuando tienes que reescribir partes, decir, a ver, este inicio no atrapa, estos personajes necesito profundizar en su psicología porque parece que están actuando pues sin razón alguna, o sea, como, a mí detesto esto, de hecho, pues tengo semanas sin tocar eso, y claro, lo más fácil es que cuando está uno en esa fase, bueno, al menos yo, empiezo ya, aquí tengo un cuaderno donde ya empecé, claro, una nueva novela, y entonces es una forma de procrastinar, ¿verdad? O sea, ya empecé esta, pero no quiero terminar esta. Y a mí se me hace bien pesado y desgastante. Sí soy muy exigente, porque pues ya ese texto quizás ya lo he revisado 3 o 4 veces, ¿no? Entonces quizás para algunos escritores dirán, ay, ya con eso, ¿no? Pero sé que a los personajes les falta. Entonces, yo sufro mucho con las revisiones. Creo que la parte más bonita de escribir es primero fantasear con la historia, ¿no? Cuando todo Claro. pasa aquí, porque claro, ahí todo se ve todo perfecto, ¿no? Y también la parte de ya ponerse a escribir, pues es muy emocionante, ¿no? Porque vas creando. Pero ya esa de la revisión, uy, pero es muy necesaria. Y creo que ese es donde muchos escritores se pueden quedar entre el publicar y no publicar, por si te da flojera o por si te ganan las ganas de publicar. Creo que una buena revisión puede hacer la diferencia, ¿no?
Así es. Y bueno, hablando un poco de la procrastinación, eh, ¿nos podría adelantar un poco en qué está trabajando actualmente? Bueno, esa que tengo que revisar es una novela histórica. No puedo revelar el tema, pero pues histórica, ¿no? Este, de hace algunos años, por decir algo así, y no sucede en este continente. Creo que ya lo dije todo, ¿verdad? Era así. Y tengo también, pues, estoy tratando de escribir una nueva novela que va a integrar varios de los personajes de mis otras novelas, ¿no? Justamente en una nueva aventura. Y quiero también, es que yo no paro por proyectos, ¿no? Hacer una recopilación de mis primeros 4 libros de cuentos que ya no se consiguen y digamos reeditarlos en Tusquets para que ya toda mi obra pues esté allí. Perdón, aquí están jugando. No, Hey, están jugando rudo. Y bueno, también quiero hacer un nuevo libro de cuentos, o sea, ojalá que tenga tiempo y vida, pero ahorita sí, novela histórica y novela nueva, pero que lleve unas cuantas páginas. ok. De todos sus libros, sus novelas, eh, relatos, ¿cuál es su texto favorito? Ay, esa es la pregunta. A ver, ya sé. Voy a decir 3 cosas, pero que no es lo mismo que favorito. Mi novela más querida es Pandora, porque es una novela que suscita muchas pasiones con las lectoras, o sea, todo el mundo así como, ay, Pandora, y además es una novela que salió en 2015 y se sigue vendiendo, ¿no? O sea, está a punto de cumplir 10 años, entonces es como mi novela más querida y pues la que venía con su torta bajo el brazo, digamos. Y luego creo que mi novela más importante sería El monstruo pentápodo. O sea, creo que es así como la novela, digamos, por el tema, ¿no? Y mi libro favorito creo que sería el último que escribí, que se llama Un descuido cósmico, que son cuentos sobrenaturales, fantásticos, pero con mucho humor negro. Porque me divertí como loca escribiéndolos, los estaba escribiendo y me reía sola, ¿no? Así como loquita. ¡Ah! Y en mis lectores he encontrado eso, que se mueren de la risa. Pues justo es el que presenté ahí en la Gandhi y que Exacto. Rodrigo Murray leyó un cuento. Entonces ese es mi libro como más, mi favorito porque me divertí muchísimo y creo que es el libro mejor escrito que tengo, aunque ese es solo mi, digamos, mi propia percepción, ¿verdad? No necesariamente es la verdad. Del que, por cierto, me gustaría comentar mucho, me agradaron las imágenes, me encantaron. Fue como el acompañamiento de la lectura y observar, ver la imagen y justo venía la risa inconsciente, tenía a las hijas, mamá, ¿de qué te ríes? No sé, no sé, pero no sé, es que me acordé de algo. Y justo es eso, uno va leyendo y recuerdas cosas, recuerdas palabras graciosas que hace algún tiempo se ocupaban, ves las imágenes y dices, ay, creo que no soy la única que pensaba esto y lo sigues leyendo, vas viendo las imágenes y para mí, se lo puedo confesar, fue como un regreso a los 80s, a los 90s y fue como un trance en esas épocas. No sé si le pasó. Sí, es que hay muchos elementos así de que a lo mejor, digamos, lectores más jóvenes no captan, pero pues sí hay cosas incluso más atrás. Por Sí, ejemplo, el pescadito ese dorado que mata en el primer cuento, Chibigón, pues ese era un monito que salía en una serie japonesa, ¿no? La señorita Cometa, que pues yo estaba niña cuando, o sea, en los 70s. Entonces hay como muchos así como cositas del pasado y creo que es como chistoso, ¿no? Bueno, lo del exorcista pero eso, ¿no? De que todas decimos, híjole, ¿yo qué haría con una muñeca vudú? Con un muñequito vudú. Uy, haría maravillas, ¿no? Creo que nos pica ese lado como de la revancha, que creo que se da más que nada pues en un país donde hay tanta impunidad y alguien camina encima del otro y nadie hace nada, ¿no? Entonces creo que de ahí nace como estas ganitas de, pues que a veces uno sí se quiere vengar, no digo que sea algo bueno, pero es un sentimiento válido y creo que a veces en la vida real
reprimimos tanto, incluso de sentir en nuestro corazón algo ya, ay, ¿cómo pude sentir ganas de vengarme, no? Y a través de estos cuentos, pues mis personajes se vengan y creo que uno también tiene catarsis, ¿no? Junto con los personajes. Sí, me imagino que de ahí vienen las risas espontáneas, las que uno no puede confesarse completamente de yo también lo pensé y Sí, es yo cierto. haría lo mismo. Sí. Ahora bien, eh, me imagino que actualmente está ansiosa por explorar ya su próxima obra. Me gustaría saber en este punto y con respecto a lo que dice, que va a ser una novela histórica. Se, se educa literariamente, investiga, se da la tarea en esta parte más bien, para este último proyecto, se dio la tarea de investigar, le gusta hacer esa parte o solamente es dejarse llevar. Bueno, justo esta novela, sí la editorial me propuso, ¿te gustaría hacer una novela histórica? Y como luego yo soy muy bocona, porque he leído últimamente algunas novelas históricas que digo, "Ay, están muy mal escritas", o sea, sí te dan mucha información histórica, Claro. pero como que como novela no siempre funcionan muy bien. Entonces dije, ay, pues a ver si puedo hacer, aunque sea algo un poquito mejor, ¿no? O sea, lo tomé como reto. Dije, a ver, vamos a ver, porque evidentemente no es tan fácil hacer una novela histórica, precisamente porque hay que incorporar todos estos otros elementos. Y sí, estuve casi un año leyendo, investigando cosas y no me gustó la experiencia, yo creo que no la voy a repetir, porque yo soy mucho de imaginación, y por ejemplo, pues aquí hay hechos históricos, sobre todo de este personaje que es real, pues que sucedieron así y no puedo cambiarlos, ¿no? Entonces, fue para mí como escribir con una camisa de fuerza, ¿no? O sea, no podía imaginar todo lo que quería, sino más o menos decir, bueno, voy a tratar de pensar cómo habrá sido este evento, pero el evento ya está allí, yo no lo decidí, ¿no? Entonces, digamos, yo no sé cómo vaya a quedar, justamente también por eso me estresa un poco la parte de corregirla y trabajarla porque pues quiero que quede lo mejor posible, pero no me dio satisfacción escribirla, es lo que quiero decir. O sea, era como realmente hacer trabajo, así de, ay, tengo que hacer esto, ¿no? Entonces creo que, por supuesto, sí hice mucha investigación y todo, pero creo que es algo que no voy a repetir, ¿eh? O sea, prefiero escribir así como dándole rienda suelta a mi imaginación y claro, a veces me baso en cosas que yo veo en la vida real o que yo he sentido o que me han hecho a mí, pero yo nunca copio mi vida, ¿no? Más bien me quedo con las emociones, y las uso para mis personajes. Pero entonces, no me gustó escribir novela histórica. Ahí cuando salgas y la llegas a leer, pues ojalá te llegue a gustar, pero eh, creo que no va a ser de mis mejores libros. O sea, no quiero echarle la sal, pero por cómo me sentí yo al escribirla, por lo que me limitó tanto, pues yo creo que es un libro donde no hay tanto, digamos, de mi corazoncito, ¿no? Es más como intelecto nada más. Ok. Y bueno, nada, Liliana, para finalizar, muchos de los lectores de nuestra comunidad de Verso Inefable son aspirantes a escritores que están comenzando su viaje, pues, en este mundo de la escritura. ¿Qué consejos les daría, basados en su experiencia, para ayudarles a desarrollar su talento y encontrar su voz en el mundo de la literatura? Ay, bueno, primeramente, perdón, ahorita que me cae el 20 de que si el grupo se llama Verso Inefable, probablemente haya muchos poetas por ahí. Pero bueno, yo no me gusta mucho la poesía porque no la entiendo, pero no digo que sea mala, ¿no? Tengo amigos poetas bien, bien lindos, pero creo que es eso. Yo de poesía no entiendo mucho, entonces los consejos que daré pues son más bien para los narradores, ¿no? Pero bueno, y creo que escritores en general, un consejo, y sobre todo para estos tiempos que son tan rápidos y
en particular para los jóvenes, ¿no? Así estoy como los viejitos, ¿no? Es que creo que esta es una carrera como los maratones, ¿no? No, o sea, es de aguante y de distancia. Entonces, lo que quiero decir es que las cosas van a tardar mucho en venir. O sea, por ejemplo, mis primeros cuentos yo los escribí en la prepa y yo hice la prepa de 1990 al 93. Pero mi primer libro de cuentos sale en 2003, o sea, más o menos 10 o 12 años después, el primer libro de cuentos. Y pues sigo escribiendo, pero lo que quiero decir es que a veces los escritores jóvenes escriben su primer cuento, su primera novela, y quieren en un año escribirla, corregirla y tenerla publicada, ¿no? Entonces, y después se frustran porque, claro, es muy difícil que una editorial te abra la puerta si todavía no te conoce. Hay que empezar a publicar en revistitas, así dar los pequeños pasitos eh, para llegar, ¿no? Entonces, digamos, si, es como si yo llevo toda la vida sin hacer ejercicio y un buen día salgo a ver si corro un maratón, pues me voy a desplomar ahí y desde luego que voy a llegar en el último lugar, ¿no? Si lo logro hacer caminando. Entonces, hay que ser pacientes, hay que ser muy tenaces, hay que dar pasos pequeños. Es más seguro ir dando pasos pequeños que dar uno grandote y luego quedarte ahí, ¿no? También desarrollen una piel gruesa, porque cuando uno va empezando a veces hay gente muy mala leche por ahí que te puede decir, no sirves para esto, dedícate a otra cosa. Por ahí yo tuve un tutor de la beca del FONCA que me dijo, mejor dedícate a tus hijitos, dedícate al hogar, porque la literatura no es para ti, ¿no? Y claro que te pega, ¿no? Pero entonces uno tiene que ser, digamos, un poco necio, terco, y seguir, ¿no? A pesar de las cosas. Hay que leer muchísimo. A veces a mí me toca ver trabajos en concursos que es evidente que es gente que está escribiendo una novela o un cuento, pero que no lee novela ni cuento, ¿no? O sea, se nota. Entonces, hay que leer 100 libros quizás para tratar de escribir uno, o incluso un poquito más, ¿no? Entonces, leer mucho, ser pacientes, tener la piel gruesa y escribir como si nadie nos fuera a leer. Este es como mi consejo, justo también para quienes les gustan los temas fuertes o difíciles, porque si nos ponemos a pensar, me va a leer mi mamá, mi novio, mi hermano, mi maestro, quien sea, Claro. no vamos a poder escribir como realmente quisiéramos, porque nos vamos a empezar a autocensurar para darle gusto a todos, ¿no? Ay, ¿qué van a decir? Si yo escribo esto, van a decir, por ejemplo, yo tenía una alumna en uno de mis cursos que quería escribir novelas eróticas, ¿no? Pero y las escribía y cosas bien fuertes o candentes, no sé cómo decirle, pero pues luego decía, ay, pero no, ¿cómo voy a publicar esto? Porque mis amigos van a decir que es lo que yo quiero hacer y mi familia va a decir que soy una depravada, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a pensar lo que van a pensar otros, Ya. pues terminas como achicándote y hacerlo este tipo de escritor que escribe para agradarle a todos. Pero si le agradas a todos, no te vas a agradar a ti, ¿no? Entonces, escribe como si nadie te fuera a leer y si luego alguien se trauma, se enoja o lo que sea por lo que tú escribiste, es problema de ellos, pues tú tienes que escribir lo que tienes que escribir, ¿no? Y eso pues también tiene que ver con la piel gruesa, ¿no? Saber que no le vas a gustar a todo mundo, pero a quienes sí, pues les vas a gustar precisamente porque hagas cosas legítimas para ti mismo, ¿no? Y pues eso, sean pacientes, lean mucho y, y no se dejen que alguien les diga que eso no es para ustedes. Ellos no deciden, ¿no? Quien decide es uno. Muchísimas gracias, Liliana, por esta entrevista, por este último consejo. Me parece que también es para mí, me lo enchaleco. Es cierto, la piel gruesa y escribir como si nadie te fuera a leer. Muy cierto, más si somos mujeres. En este mundo editorial, en este mundo literario, pues cabemos todos y vamos a caber en la viña del Señor, vamos a caber también aquí. Es correcto. Muchísimas gracias, Liliana, por su tiempo, por su espacio, sobre todo por mantenernos, por seguirnos el paso, por estar aquí. Y me encanta que también tuvimos público de aquel lado.
Me encantan, sus perritos me encantan. Y muchas gracias por todo lo que pudimos retomar en esta entrevista. Sabe que Verso Inefable es su casa y nos gustaría mucho que esta no sea ni la primera ni la última vez que nos acompañe. Ay, gracias, Pati. Pues yo encantada de charlar contigo y bueno, con ustedes. Y claro, si me vuelven a invitar, yo aquí estaré. Y perdón que traigo estos pelos, ha sido un domingo muy rudo, Estamos. pero ya estoy terminando. Sí. Muy bien. Bueno, pues buenas noches. Buenas noches, Liliana. Gracias por todo. Ay, nada que agradecer. Gracias a ti. Hasta luego.